cabros, este es un video triste, se nos quemó el Pantera Negra, así que estamos haciendo este video para contarles más o menos qué es lo que pasó, por qué se quemó y para deducir qué es lo que pasó, si hubo participación de terceros o fue algo mecánico, así que díganlo en los comentarios, vamos a ver el video. Bueno, hemos consultado harto a varios mecánicos, varios entendidos en la materia. Nos dicen que puede haber sido DPF tapado, que por eso no dejó tapó la salida de los gases y explotó. Otros dicen que puede haber sido el turbo, otros dicen que lo quemaron intencional, así que los invito a ver el video completo para ver cómo se creó el incendio, cómo se creó. Cabe destacar también que revisamos las cámaras de seguridad del día anterior, en donde anduvimos, y nada, no se ve participación de terceros ni nada, así que eso. Siendo las 8:25 del día sábado pasado, la Dani llega a la casa después de un trayecto de no más allá de 10 minutos entre irme a dejar y volver. En este video de las cámaras de seguridad de la casa ya se puede apreciar que el Jeep viene humeando. A una cuadra de llegar a la casa, el Jeep comenzó con problemas. No aceleraba, por lo que se empezó a quedar. La Dani chequea las temperaturas de motor y caja en el computador, estando todo normal. No superaba los 80 grados Celsius. Una vez llegando a la casa, se percata de que el Jeep está humeando, por lo que se baja a revisar. Graba un video y me lo envía contándome la situación. Aquí se puede apreciar que el Jeep bota cenizas por el tubo de escape. Yo, al saber de la situación, me dirijo a mi casa rápidamente junto a mis compañeros de trabajo. La Dani detiene el vehículo y saca las llaves, debido a que el motor empezó con ruidos extraños. Al apagar el motor, se ve que disminuye el humo. Pero al mirar por debajo, se percata de que está encendido debajo del copiloto, a un costado de la caja automática. Cuando se da cuenta de que está encendido, me llama nuevamente diciendo que hay fuego. Durante este tiempo la Dani estaba sola y llamaba a bomberos, pero no entraba la llamada, ya que tienen problemas con la señal. En eso se acerca un vecino a ayudarle a controlar el fuego. Mientras esperaba que llegara la ayuda, le lanzó una botella de agua directo a donde estaba la llama, apagándola momentáneamente, pero luego volvió a encender. En ese momento llegamos con mis compañeros de trabajo a intentar apagar el fuego, pero fue imposible. Yo me metí debajo del vehículo a rociarle un extintor,
Lo apagué momentáneamente, pero luego volví a encender desde el piso porque ya había derramado petróleo. Luego me salí porque el calor era muy fuerte. En total le rociamos 3 extintores, pero no hubo caso. Seguíamos intentando comunicarnos con bomberos, pero no entraba la llamada. Así que mis amigos comenzaron a tirarle tierra para intentar controlar el fuego. Entre uno de los intentos de comunicarnos con bomberos, nos entró la llamada, pero nos contestó una central en Santiago, la cual me transfirió a la central de Taltal, pero se cortó la llamada. Aquí se encuentran mis compañeros de trabajo ayudándome, más 2 vecinos y mi hermano. Mientras mis compañeros seguían intentando apagar con tierra el fuego, y yo sin obtener resultados en las llamadas, así que se me ocurrió llamar a un amigo bombero, que gracias a él se agilizó la llamada. Justo en este momento apareció un taxista, que al parecer también es bombero, así que él se va a dirigir al cuartel a dar aviso. Voy a pasar por aquí, ¿puedo pasar por ahí o no? Ya son las 8:35 y han pasado 10 minutos de que comenzó a encenderse. Ya mis amigos y yo, resignados al no tener resultado para apagarlo.
Ya la Dani, al ver que no se pudo controlar el fuego, entra a sacar a la Panchita por la casa de mi hermano. Y ya a esta altura el fuego nos sobrepasa. Está agarrando el frente de la casa y parte del cableado eléctrico. Y en cosa de segundos ya se había quemado completamente el vehículo y estaba tomando parte de la casa. Bueno, aquí ya no hay mucho que hacer, solamente esperar a bomberos para que pueda controlar la situación. ¿Qué pasó realmente? Aún no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el vehículo venía prendido antes de llegar a la casa, y fue en el trayecto que no duró más allá de 10 minutos. El vehículo se encontraba con todas sus mantenciones al día. Cabe destacar que este es un vehículo marca Jeep modelo Wrangler, motor 2.8 diésel. Aquí ya nuestra cámara deja de grabar, producto del corte de los cables eléctricos. Pero rescatamos estos videos de Facebook. Ahí viene, creo, mira, escucha. Ahí viene. Luego llegaron los bomberos, y queremos darles las gracias, ya que si no fuera por ellos, el daño podría haber sido mucho mayor. Les estaremos eternamente agradecidos, ya que ellos arriesgan sus vidas solo por vocación. Mientras estuvieron tratando de controlar el fuego, hubieron 4 explosiones. Ay, conchetumare, los neumáticos. Bueno, así quedó el Pantera Negra. Igual se fueron aquí hartos años de trabajo, de esfuerzo, pero no nos importa porque sabemos que podía haber sido peor. Queda con que fue algo material nomás, una pérdida de material. Así que con todo nos va a darle.
y salí adelante, pero es una pena verlo así, de verdad da pena verlo así, porque estaba bien bonito, weón, le metimos cualquier cariño, hartas lucas invertidas, la carpa, weón, pero bueno, algo se salvó y ahora lo vamos a vender para que lo hagan buggy, para que lo reparen. Ojalá que termine de nuevo en buenas condiciones. Ahí más adelante vamos a ir subiendo fotos cómo va a quedar, pero ya no en nuestras manos. Bueno, aquí está el compresor, weón. Hay varias herramientas que teníamos. Aquí se puede ver la fibra también, la fibra de la capota. Quedó todo hecho mierda. Y el cooler. Sí, acá teníamos un cooler. Bueno, acá había la conexión de otra batería adicional que alimentaba el cooler, alimentaba también el compresor cuando lo ocupábamos. Pero caja de herramientas, también teníamos unos aceites de repuesto, entonces eso también ayudó a que prendiera más fácil. Sí. A cuidarse ustedes, a tener extintores en los vehículos, que es algo que a lo mejor no todos estamos pendientes. También hay que recordar que los extintores tienen fecha de vencimiento, hay que mandar a certificarlos cada año parece, o cada 2 años, no recuerdo. Bueno, y si algún mecánico especialista está viendo este video, por favor nos puede aclarar qué realmente podría haber pasado en el vehículo que hizo que se encendiera. Y como lo dije anteriormente, algunos mecánicos nos han dicho que pudo haber sido DPF tapado, falla en el turbo o falla eléctrica.